Para el siguiente ejercicio, entonces vamos a estar trabajando este punto 3. Este punto nos pide que escribamos un programa que lea dos vectores de números enteros ordenados ascendentemente y luego produzca la lista ordenada de mezclas de los dos. Por ejemplo, si los dos arreglos tienen los números 1, 3, 6, 9, 17 y 2, 4, 10 y 17 respectivamente, la lista de números en la pantalla debe ser 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 17, 17. Limita los vectores a un tamaño de 5 y debe validar que cada ingreso que realmente se esté ingresando los datos de forma ascendente. Entonces, acá ya vemos un poquito más de complejidad, ya que primeramente nosotros tenemos que leer el vector de forma ascendente y tenemos que tener una función que me permita a mí mezclar los vectores ya ordenados. Entonces, eh, vamos a hacer el ejercicio. Nuevamente nos venimos acá a nuestro editor de código. Cerramos esta que tenemos acá y vamos a crear un nuevo archivo que se llama ordenar.html. Igual que el otro, creamos la estructura del cuerpo básico de HTML. Le cambiamos acá el título como ordenar. Y debajo del body vamos a crear nuestra etiqueta de script. Listo. Vamos a crear acá un H1, ordenamiento de datos. Y pongamos un párrafo acá, como abra la consola para ver la información de el ordenamiento. Ahora sí, trabajemos entonces en nuestro script. Entonces el ejercicio nos está pidiendo que ahí tienen que haber dos arrays. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Entonces dice que tienen que ser dos vectores y tienen que tener una longitud máximo de 5 y que adicional a eso se tienen que ordenar y mezclar y obviamente que cada vez que tú los mezcles, cada vez que lo vayas a agregar, pues tienes que ir mezclándolos. Entonces, para ese caso, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a crearnos acá una función. Entonces, esa función se va a llamar leer vector ascendente. Y este método que estamos construyendo, tiene que recibir como parámetro el nombre del vector. Un nombre del vector. Entonces, inicialmente vamos a crear una constante que va a arrancar con un vector vacío, los corchetes vacíos. Vamos a definir también el tamaño va a ser igual a 5, o sea, tiene que ser, ahí el ejercicio nos lo está definiendo. Y como el otro ejercicio vamos a hacer un for que arranque desde i hasta la longitud máxima que es 5, o sea, prácticamente vamos a poder solamente ingresar 5. Vamos a crearnos una variable let que se llame número y que inicialmente no va a tener ningún valor y otra, una bandera que va a arrancar en false. Lo que me va a validar a mí es si es válido o no es válido aquel número que nosotros estemos ingresando. Entonces, usamos un condicional que se llama while. Entonces, el while lo que básicamente va a decir es que mientras ese número sea válido, vamos a pedirle al usuario. Entonces, mediante el prompt, como ya lo hemos venido haciendo en los otros ejercicios, vamos a solicitar ese número, se lo vamos a solicitar al usuario por medio de la entrada de texto. Como yo les había indicado, el prompt lo que devuelve básicamente es un texto. Entonces, como yo lo que requiero es un número, voy a hacer un parseInt y hacemos acá un prompt. Entonces, básicamente decimos como que ingrese el número i más 1, que sería de la posición actual por donde voy, más 1,
para el vector del nombre del vector que yo le pasé por parámetro, recordando de que debe ser mayor, ese vector tiene que ser, si es mayor que 0, entonces se obtiene la posición i-1 hasta infinito, se podría decir. Aunque bueno, esto está como de más, esto lo podríamos quitar de aquí ya, y lo dejamos de esa manera. Entonces, número es igual a eso, básicamente. Ahora, dentro de ese while, toca hacer una serie de validaciones. Y es que si eso es un número, o sea, si isNames, si es un número, entonces acá hacemos y si no es un número, más bien, si no es un número, entonces agregamos una alerta que diga, básicamente, por favor, ingresar un número en válido. Si no, sí, necesitamos validar ahora lo siguiente, que y, o sea, por donde va la iteración, vaya, si es mayor que 0 y adicional a eso, el número que nosotros estamos ingresando es menor, estrictamente menor que el vector en la posición i-1. Entonces, el número básicamente que estamos ingresando acá tiene que ser mayor o igual al que estamos de la última posición. De lo contrario, entonces ya eso sería un número válido. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en esta validación? En esta validación de acá. Suponiendo que yo tengo un vector, imagínense que tengo un vector así. Voy a dejarlo comentado acá. Un vector así. Entonces, tengo un 1, son 5 elementos. Un 5, un 4, un 6. Y cuando ya voy a registrar mi quinto elemento, yo lo que necesito es validar que el número que yo vaya a ingresar aquí en esta posición sea menor o igual a 6. Ok, entonces con eso ya yo valido que ese número como tal debe ser mayor o igual al último número que yo ingresé a mi vector, que en este caso sería 6. Y con eso ya mi vector prácticamente quedaría listo, ordenado. Entonces, si esta condición se cumple, entonces me mostraría esta alerta. De lo contrario, la bandera válido cambia de false a true. Por lo tanto, ya no va a entrar en este while, sino que se va a salir del while. Y ese número que yo estoy ingresando lo voy a poder almacenar en mi vector. Entonces, salimos del while y decimos que vector punto y empujamos ese número, o sea, lo insertamos en la parte final de nuestro vector. Entonces ya ese número quedaría aquí como, por ejemplo, si es el 10, ya quedaría como 10 acá. Por lo último, ya nos quedaría, como esto es un método, necesitamos que ese método devuelva ese vector para poder ordenarlo. Entonces acá lo que hacemos es que hacemos un return, decimos que me retorne ese vector una vez ya se hayan insertado cada uno de los elementos a nuestro array. Bueno, teniendo eso, ya nosotros ya sería llamar este método dos veces para que haga lo mismo, pero se almacenan en variables distintas. Y ya lo que queda, lo restaría sería ordenarlo y mezclarlos y ordenarlos. Primero los mezclamos y después los vamos ordenando. Entonces el hecho de ordenarlo lo que nos indica es que si yo tengo un vector que tiene 1, 3, 6, 9 y 7 en ese orden, y tenemos 2, 4, 10 y 17 para el otro vector, entonces ellos deben mostrarse como 1, 2, 3, 4, de forma ascendente, de menor a mayor. Para ello entonces vamos acá, vamos a crearnos otra función que se llame mezclar vectores que ya están ordenados, porque ya ellos van a venir ordenados. Y va a recibir por parámetro los dos vectores. Yo lo voy a llamar b1 y b2. Acá vamos a arreglar es función. Listo. Entonces, vamos a crear una constante que se llame resultado, que va a ser también un array vacío, donde se van a almacenar
el, como tal el resultado final de los dos vectores mezclados y ordenados. Creamos dos variables, una i que desde donde va a arrancar el primer for y va a arrancar en cero, y otra que se va a llamar j, que también va a ser como van a ser dos iteraciones, entonces son índices diferentes, pero ambas van a arrancar desde la posición cero. Usamos el condicional while y ese condicional se va a cumplir hasta que i sea menor, estrictamente menor que a la longitud del vector 1 y, eh, y adicional a eso se tiene que cumplir que v2 es que tiene que ser menor a la longitud del vector 2. Entonces cuando se cumplan esas dos condiciones, ya yo voy a poder validar que si i en la posición v1 B1 en posición I es menor o igual a B2 en posición J, entonces ya yo voy a poder hacer lo siguiente. Eh, entonces voy a poder hacer lo siguiente, que sería eh, poder validar, entonces almacenar sobre mi array de resultado, empujar eh, el elemento que está en mi posición B1 en posición I. Y adicional a eso, yo lo que necesito es incrementar ese elemento para que realice la validación en el próximo ciclo contra la posición de B2 en posición J. De lo contrario, entonces el que realmente necesito es empujar a B2 en posición J y lo incremento. Gráficamente les podría explicar, o sea, si nosotros tenemos eh, un- este vector, digamos B1 es igual a 2,6,4,8 y 10. B2 es igual a 1, 3, 5. Entonces el resultado esperado va a ser este que está acá. ¿Cómo lo va haciendo? Entonces, gráficamente lo va haciendo de esta manera. Él va a arrancar acá en este while y va a comparar que i sea menor que la longitud de esto, entonces la longitud de esto es 5, entonces acá sería 0, 0 es menor que 5, entonces sí se cumple, y 0 es menor que 5, entonces también se cumple. Mientras eso ocurra, entonces si el valor que está en la primera posición, o sea, imaginemos que este i se va a reemplazar por un 0, entonces por ejemplo sería eh, B1 en posición 0 es menor o igual a B2 en posición 0. Entonces, ¿qué valor está en la posición 0 de cada uno? En B1 está 2. En B1 actualmente está 2. Y en B2 actualmente está un 1, ¿cierto? Entonces se hace esta comparación. 2 es menor o igual que 1. Eso es falso, ya que 2 es mayor que 1, obviamente. Entonces él no va a entrar aquí, sino que va a entrar acá. Por lo tanto, acá en este resultado se va a almacenar ¿cuál? El valor que está aquí, que sería 1, coma. Y entonces él incrementa j, ya no va a ser igual a qué, no va a ser igual a 0, sino que va a ser igual a 1. Entonces ya j aquí sería B2 en posición 1, pero B1 si se queda en posición 0. Ahora, ¿qué valor está en B1 en posición 0? Sigue estando el 2. ¿Y qué valor está en B2 en posición 1? Entonces en posición 1 está, teniendo en cuenta que todos los vectores arrancan en 0, entonces sería 0, 1. Entonces ya sería acá 3. Ahora, validando acá en el if, 2 es menor o igual que 3. Sí,
Entonces, como esa condición se cumple, él va a entrar ahora acá y el valor que está aquí, B2, lo va a ingresar en resultado. Entonces aquí viene quedando el 2. Por lo tanto, va a incrementar esta variable acá y ahora en vez de ser 0 va a ser 1. Entonces, ahora eh, B1 en posición 1, ¿qué valor hay? Entonces sería 0, 1. Ahora hay un 6, pasamos el 6 acá. Y B2 se mantiene con su posición 1. ¿Cuál el valor está en posición 1? Está un 3. Entonces 6 es menor o igual a 3. No, eso es falso. Por lo tanto, él va a ingresar acá. Eh, y va a obtener el valor que está aquí. Entonces, ¿qué valor está? El 3. Y lo va a ingresar acá. 3. Y va a incrementar J. Entonces ya J no va a ser 1, sino que va a ser 2. Pero y se va a mantener en 1. Entonces 1 acá es 6 y J es en posición 2 es 5. Entonces 6 es menor que 5. Eso es falso. Entonces va a ingresar acá y así sucesivamente. Entonces ya quedaría acá como un 5 y así quedaría con cada uno de los elementos de ese array. Y de esa forma quedarían ordenados. Entonces, básicamente, en eso se encarga de hacer esta validación que está acá. Ya, una vez ya como que quede todo este código pues validado y ordenado, entonces hay números que quedan como flotando. Entonces, para esos números se valida por cada uno de los arreglos que si uno y es menor que uno que B1 posición lech, entonces como que cada de esos elementos me los vas a insertar al final y vas incrementando. Y lo mismo pasa para la posición J. Entonces, mientras esta condición se cumpla, entonces ves haciéndome esto que está acá. Al final, yo lo que necesito es retornar es el resultado, que va a ser que un array de la combinación de todos los números ordenados. Con eso, básicamente ya yo tendría, ya ahora lo que me queda a mí es poder llamar ambos métodos. Entonces acá voy a crear una constante que se llame vector 1, y vamos a llamarlo leer vector ascendente. Aquí en vez de 1 vamos a ponerle vector 1. Copiamos esta misma línea y llamamos el mismo método de leer vector ascendente. Acá le ponemos vector 2 y acá le ponemos vector 2. Y ahora, como este método de mezclar y ordenar, mira que me están pidiendo aquí dos vectores, entonces como parámetro, entonces con vector ordenado va a ser igual a mezcla, a llamar el método mezclar vectores ordenados y le pasamos este vector de aquí y este vector de acá como parámetro. Y ya ahí ya quedaría como tal, quedarían mezclados y ordenados, tal cual como nos está pidiendo el ejercicio. Entonces podemos mostrar unas alertas, acá como, eh, vamos a decir, vector 1, dos puntos, acá ponemos vector 1, punto join, entonces lo unimos todos los elementos del sector, como por comas. Hacemos lo mismo con el vector 2 y la mezcla de ordenados. Listo, ya. Entonces, así, básicamente, con eso quedarían ya. Este join lo que me va a hacer es que va a obtener del array 1, todos los elementos que ingresemos en el array 1, los va a unir con una coma y van a quedar así unidos todos como acá, así tal cual como están aquí, como si fueran un texto. Entonces, bueno, con eso vendríamos acá, vamos a abrir nuestra web, nos dice que ingrese el valor número 1 para el vector 1. Entonces, si venimos acá, dice que es 1, 3, 6, 9 y 17. 1, 3, 6, 1, 3, 6, 9 y 17. Y ahora me va a decir que ingrese el número 1, pero para el vector 2. Entonces pongamos 2, 4, 10, 17. 2, 4, 10, 17 y nos falta un número, pongamos el 20. Y ahí dice, vector 1, 1, 3, 6, 9, 17,
tal cual como me lo indicó como lo ingresamos. Ahí están unidos por coma, entonces el vector 2 es 2 4 10 17 y 20. Y ahora el vector ordenado es 1 3 6 9 17 2 4 10 17 20. 1 2 3 4 6, no está malo. 1 2 3 4 6, 1, no está malo. Vamos a revisar. Mezclar vectores ordenados. Vector ordenado, punto join. Ah, a ver si de pronto es en la validación. B1, B2. Si mientras i sea menor que b1.length y j sea menor que b2.length, entonces si B1 en posición I es menor o igual que B2 en posición J, entonces resultado.push B1 en posición I más más. Si no, resultado.push B2 en posición J, J más más. Y acá dice que I menor que B1.length, resultado.push B1 en posición I más más. J menor que B2 en posición length. Ah, J más más, resultado, sí está bien. Y acá, y acá arriba, pues acá arriba no hay. Si i es mayor que cero y número es menor que vector en posición i menos 1, pero ya esto es de variaciones. Ya esto es otra cosa, esto es de variaciones. Como tal, el método ordenar. eh, Vector ordenado, vector uno, vector 2, vector uno, vector 2. Y bueno, entonces acá probemos, vamos a refrescar. Entonces nos dice, vamos a probar nuevamente. Dice que 1 3 6 9 y 17. 1 3 6 9 y 17. Y para vector 2 nos dicen que 2 4 10 17. 2 4 10 17 y 20 pongamos. Entonces ahí está vector 1, 1, 3, 6, 9, 17. Vector 2, 2, 4, 10, 17 y 20. Y ordenado sería 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 17, 17 y 20. Entonces ya ahí con eso cumpliríamos cada una de las validaciones que nos están pidiendo. ¿Qué nos dice el ejercicio? Entonces ahí está. Con eso finalizaríamos. Entonces, eso sería todo. Ahí quedamos pendientes con el último ejercicio que sería el cuarto punto. Nos vemos hasta la próxima.